Descubre el máster profesorado, asignaturas, costes, becas y más. El máster universitario en formación del profesorado, también conocido como el máster de profesorado o MAES, es una titulación imprescindible en España para aquellos que desean ejercer como docentes en la educación secundaria, bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas. Este máster ofrece a los estudiantes la formación pedagógica y didáctica necesaria para enseñar de manera efectiva en el aula. A continuación, te proporciono una descripción detallada de los aspectos más relevantes del máster. Universidades donde se ofrece el máster de profesorado. El máster de profesorado se puede cursar en numerosas universidades en toda España, tanto públicas como privadas. Algunas de las más reconocidas son: Universidad Complutense de Madrid, UCM, Universidad de Barcelona, UB, Universidad Autónoma de Madrid, UAM, Universidad de Valencia, UV, Universidad de Sevilla, US, Universidad Internacional de La Rioja, MUNIR, modalidad online. Coste del máster. El coste del máster de profesorado varía dependiendo de la universidad y la modalidad, presencial u online. A modo de referencia. En universidades públicas, el coste oscila entre 1.500 y 3.000 euros, dependiendo de la comunidad autónoma. En universidades privadas, el coste puede elevarse a 5.000 a 7.000 euros. Becas disponibles. Existen varias opciones de becas para los estudiantes del máster de profesorado, entre ellas: Beca General del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ofrecida por el Gobierno español para estudiantes que cumplan con ciertos requisitos económicos y académicos. Becas de las comunidades autónomas, algunas regiones ofrecen becas específicas para estudiantes de máster. Becas Erasmus, para aquellos que deseen realizar prácticas en el extranjero. Becas propias de las universidades, muchas universidades ofrecen sus propios programas de becas para ayudar a financiar el máster. Para obtener estas becas, generalmente se debe solicitar durante el proceso de matrícula, presentar documentación que acredite la situación económica y cumplir con requisitos académicos específicos. Duración del máster. El máster de profesorado tiene una duración de un año académico, dividido en 2 semestres. El número de créditos ECTS oscila entre 60 y 90, dependiendo de la universidad y la especialidad escogida. Asignaturas del máster. El plan de estudios suele dividirse en: módulo genérico. Asignaturas como Psicología de la Educación, Diseño curricular y legislación educativa. Módulo específico. Dependerá de la especialidad que escojas. Como Lengua y Literatura, Ciencias Sociales, Matemáticas, entre otras. Prácticas en centros educativos. Los estudiantes realizan prácticas en centros educativos, donde se familiarizan con el entorno escolar y ponen en práctica lo aprendido. Trabajo fin de máster, TFM, consiste en un proyecto final que refleja el conocimiento adquirido a lo largo del curso. Salario y salidas profesionales. El salario de un docente con el máster de profesorado varía dependiendo de la comunidad autónoma, el tipo de centro, público o privado, y la experiencia. A modo orientativo. Docente en centros públicos, el salario inicial suele estar entre 2.200 y 2.500 euros brutos al mes, aumentando con la experiencia y la antigüedad. Docente en centros privados o concertados, el salario puede variar entre 1.800 y 2.300 euros brutos al mes, dependiendo del centro y su ubicación. Las salidas laborales más comunes para los graduados de este máster incluyen: profesor de educación secundaria y bachillerato, profesor en centros de formación profesional, docente en academias privadas o escuelas de idiomas, asesor educativo, coordinador pedagógico. Conclusión. El máster de profesorado es un paso esencial para quienes desean dedicarse a la enseñanza en niveles educativos intermedios y superiores en España. Con un enfoque en la formación pedagógica, este máster prepara a los estudiantes para enfrentar los retos del aula, con oportunidades laborales en el ámbito público y privado, y opciones de becas para facilitar el acceso al programa. Psicología de la educación. La asignatura de Psicología de la Educación explora cómo los principios psicológicos impactan en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Su objetivo principal es proporcionar a los futuros docentes herramientas para comprender el comportamiento, el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes dentro del entorno educativo. Algunos de los temas clave incluyen: teorías del aprendizaje. Se estudian enfoques como el conductismo, cognitivismo y constructivismo para entender cómo los alumnos adquieren conocimientos. Motivación y rendimiento académico. Se analizan los factores que influyen en la motivación de los estudiantes y cómo mejorar su rendimiento a través de la intervención educativa. Desarrollo psicológico. Examina las etapas del desarrollo cognitivo y emocional en los estudiantes, y su relación con el aprendizaje. Diversidad en el aula. Aborda las diferencias individuales en el aprendizaje y cómo adaptar las estrategias educativas para atender a todos los estudiantes. Esta asignatura prepara a los futuros profesores para aplicar principios psicológicos que optimicen el ambiente de aprendizaje y promuevan un desarrollo integral de los alumnos. Diseño curricular y legislación educativa. La asignatura de Diseño curricular y legislación educativa ofrece una comprensión de cómo se estructuran y organizan los contenidos y objetivos educativos, además de cómo se regulan a nivel legal. Es fundamental para los futuros docentes, ya que les permite planificar y aplicar correctamente los currículos en sus clases, de acuerdo con las normativas vigentes. Algunos de los temas clave son: diseño curricular. Enseña a los estudiantes a desarrollar planes educativos, definir objetivos, contenidos, métodos y evaluaciones que sean coherentes con el currículo oficial. Legislación educativa. Introduce las leyes y normativas que regulan el sistema educativo en España, como la LOMLOE y otras legislaciones autonómicas, para garantizar que la enseñanza cumpla con los estándares legales. Adaptación del currículo. Aborda la importancia de adaptar el currículo a las necesidades de los alumnos, teniendo en cuenta la diversidad en el aula y las necesidades educativas especiales. Evaluación y mejora curricular. Se estudian técnicas para evaluar y revisar los planes de estudio, con el objetivo de mejorarlos constantemente. Al finalizar la asignatura, los estudiantes son capaces de diseñar programas educativos adaptados a las normativas y contextos específicos, asegurando una enseñanza eficaz y legalmente adecuada. Asignaturas específicas dependen de la especialidad que escojas. Las asignaturas específicas dentro del máster de profesorado varían según la especialidad que elijas. Estas asignaturas te preparan para enseñar en el área concreta que hayas seleccionado, ya sea matemáticas, lengua y literatura, ciencias sociales, educación física, o cualquier otra disciplina. A continuación, se detalla su enfoque general. Didáctica de la especialidad. Se centra en las técnicas y estrategias pedagógicas específicas para enseñar la materia escogida. Por ejemplo, si eliges la especialidad de matemáticas, estudiarás cómo enseñar conceptos matemáticos de manera eficaz. Si optas por lengua y literatura, aprenderás a trabajar con textos, análisis literarios y gramática en el aula. Contenidos disciplinarios. Estas asignaturas también profundizan en los conocimientos avanzados de la disciplina. Los futuros docentes revisan y actualizan sus conocimientos sobre los temas principales de su área para enseñarlos con precisión y claridad. Recursos didácticos. Se exploran los recursos y herramientas disponibles para enseñar de manera innovadora y motivadora en esa materia, como el uso de tecnología o materiales específicos para el área elegida. Evaluación en la especialidad. Aprenderás a diseñar sistemas de evaluación adaptados a la asignatura, asegurando que los estudiantes adquieran los conocimientos y habilidades necesarios en esa disciplina. Estas asignaturas varían en función de la especialidad que escojas, adaptándose a las necesidades y retos específicos de cada área educativa. Lengua y literatura. La asignatura de lengua y literatura, dentro del máster de profesorado, está diseñada para formar a futuros docentes en la enseñanza del idioma y las obras literarias. Su objetivo es proporcionar las herramientas pedagógicas necesarias para enseñar con eficacia tanto la lengua española como la literatura, promoviendo el desarrollo de competencias lingüísticas y literarias en los estudiantes. Algunos de los temas clave incluyen: didáctica de la lengua. Se centra en cómo enseñar correctamente la gramática, la ortografía, la sintaxis y el vocabulario, facilitando que los estudiantes adquieran competencias lingüísticas sólidas. Didáctica de la literatura. Aborda la enseñanza de la literatura, desde los géneros literarios hasta el análisis y la interpretación de textos clásicos y contemporáneos. Se busca desarrollar el pensamiento crítico y la apreciación literaria en los estudiantes.
Expresión oral y escrita. Se trabaja en técnicas para enseñar a los estudiantes a expresarse con claridad y coherencia tanto oralmente como por escrito. Análisis y comprensión de textos. Se estudian métodos para enseñar a los alumnos a analizar e interpretar textos literarios y no literarios, fomentando la comprensión lectora y la capacidad de reflexión. Promoción de la lectura. Se exploran estrategias para motivar a los estudiantes a leer y disfrutar de la literatura, tanto en el aula como fuera de ella. Al finalizar esta asignatura, los futuros profesores están capacitados para enseñar lengua y literatura de manera efectiva, potenciando el desarrollo lingüístico y literario de sus alumnos. Ciencias sociales. La asignatura de Ciencias Sociales, dentro del máster de profesorado, está orientada a formar a futuros docentes en la enseñanza de materias relacionadas con la historia, la geografía, la sociología y otras disciplinas sociales. Su objetivo es preparar a los estudiantes para que transmitan estos conocimientos de manera didáctica y significativa, fomentando en los alumnos la comprensión crítica de la sociedad, el entorno y el mundo en general. Algunos de los temas clave incluyen: didáctica de la historia. Se centra en cómo enseñar acontecimientos históricos, desde las primeras civilizaciones hasta el mundo contemporáneo, promoviendo el análisis crítico de los hechos históricos y sus consecuencias. Didáctica de la geografía. Se aborda la enseñanza de conceptos geográficos, como el clima, los paisajes y las interacciones entre el ser humano y el medio ambiente, para que los estudiantes comprendan mejor su entorno y el mundo globalizado. Cultura y sociedad. Se exploran temas como la diversidad cultural, la evolución de las sociedades y los sistemas políticos, con el objetivo de que los alumnos entiendan la importancia de la interculturalidad y la convivencia. Análisis crítico del mundo actual. Se trabajan herramientas para enseñar a los estudiantes a interpretar y analizar los problemas y retos actuales, como los conflictos internacionales, el cambio climático y la globalización. Uso de fuentes y recursos. Se enseña cómo utilizar fuentes primarias, mapas, gráficos y otros recursos didácticos para hacer las clases más interactivas y atractivas para los estudiantes. Esta asignatura prepara a los futuros docentes para enseñar ciencias sociales de manera que los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico sobre la historia, la geografía y las estructuras sociales del mundo que les rodea. Matemáticas. La asignatura de matemáticas dentro del máster de profesorado prepara a los futuros docentes para enseñar conceptos matemáticos de manera clara, efectiva y adaptada a los diferentes niveles educativos. El objetivo principal es proporcionar herramientas didácticas y pedagógicas para facilitar el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes, fomentando tanto el razonamiento lógico como la resolución de problemas. Algunos de los temas clave incluyen: didáctica de las matemáticas. Se centra en estrategias de enseñanza para explicar conceptos matemáticos abstractos de forma accesible, como álgebra, geometría, aritmética y cálculo. Resolución de problemas. Se enseñan métodos para ayudar a los estudiantes a abordar problemas matemáticos de manera creativa y eficaz, promoviendo la reflexión y el análisis lógico. Desarrollo del pensamiento lógico. Se trabaja en cómo fomentar en los estudiantes la capacidad de razonar y argumentar de manera matemática, desarrollando su pensamiento crítico. Uso de recursos y herramientas. Se exploran diferentes herramientas tecnológicas y didácticas, como calculadoras gráficas, software educativo y recursos manipulativos, para hacer el aprendizaje más dinámico. Evaluación en matemáticas. Se abordan técnicas para evaluar correctamente el aprendizaje de los estudiantes, adaptando los métodos de evaluación a las necesidades y características del alumnado. Al finalizar esta asignatura, los futuros profesores estarán capacitados para enseñar matemáticas de una manera motivadora y accesible, ayudando a los estudiantes a superar las dificultades comunes y a desarrollar una comprensión sólida de los conceptos matemáticos. Asignaturas selectivas, entre otras. Dentro del máster de profesorado, además de las asignaturas obligatorias, los estudiantes tienen la opción de cursar asignaturas selectivas que se adaptan a sus intereses y a la especialidad elegida. Estas asignaturas pueden incluir diversas áreas que complementan la formación pedagógica y metodológica del docente. A continuación, se describen algunas áreas comunes que pueden encontrarse como electivas. Educación artística. Se centra en el uso de las artes plásticas y visuales, la música y el teatro como herramientas para el aprendizaje, promoviendo la creatividad y la expresión personal de los estudiantes. Educación física.
Aborda la enseñanza de la educación física y la promoción de hábitos saludables, así como el desarrollo de habilidades motrices en los alumnos. Educación en valores, se enfoca en cómo enseñar valores éticos y cívicos, la resolución de conflictos y la educación emocional, preparando a los estudiantes para ser ciudadanos responsables. Tecnologías de la información y la comunicación, TIC examina el uso de tecnologías digitales en el aula, incluyendo herramientas educativas, plataformas online y recursos multimedia para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Educación intercultural, se centra en la importancia de la diversidad cultural en el aula y cómo adaptar la enseñanza para atender a estudiantes de diferentes orígenes y contextos socioculturales. Educación inclusiva, se estudian estrategias para atender a la diversidad y necesidades educativas especiales, garantizando que todos los alumnos tengan acceso a una educación de calidad. Estas asignaturas selectivas permiten a los estudiantes personalizar su formación, ampliando sus competencias y preparándolos para enfrentar los retos de la enseñanza en un contexto educativo diverso y en constante evolución. Al finalizar el máster, los docentes tendrán una formación integral que les permitirá adaptarse a diferentes situaciones y necesidades en el aula. Prácticas en centros educativos. La asignatura de prácticas en centros educativos es una parte fundamental del máster de profesorado, ya que proporciona a los futuros docentes la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en un entorno real. Durante este periodo de prácticas, los estudiantes se integran en centros educativos de diferentes niveles, donde desarrollan habilidades prácticas y adquieren experiencia en el aula. Algunos aspectos clave de esta asignatura incluyen: observación y participación. Los estudiantes comienzan observando las dinámicas del aula, las metodologías empleadas por los docentes y la interacción de los alumnos, lo que les permite entender el contexto educativo. Planificación y ejecución de clases. Con el tiempo, los estudiantes diseñan y llevan a cabo sus propias lecciones bajo la supervisión de un tutor o profesor del centro, aplicando las estrategias pedagógicas aprendidas en el máster. Reflexión crítica. Se fomenta la reflexión sobre la práctica docente, donde los estudiantes analizan sus experiencias, identifican áreas de mejora y desarrollan su propia identidad profesional como educadores. Adaptación a diversos contextos. Los futuros docentes aprenden a adaptarse a diferentes entornos educativos, estilos de aprendizaje y necesidades de los alumnos, incluyendo aquellos con necesidades educativas especiales. Colaboración con el personal educativo. Los estudiantes trabajan en colaboración con otros docentes y profesionales del centro, lo que les ayuda a entender la importancia del trabajo en equipo en el ámbito educativo. Al finalizar esta asignatura, los futuros profesores habrán adquirido una experiencia práctica valiosa que les permitirá enfrentar los desafíos del aula con confianza y competencia, facilitando una transición efectiva de la teoría a la práctica en su carrera docente. Cuarto mini. Tú dijiste. Explica esta asignatura brevemente de primer año. Trabajo fin de máster. TFM consiste en un proyecto final que refleja el conocimiento adquirido a lo largo del curso. Trabajo fin de máster, TFM. El trabajo fin de máster, TFM, es una asignatura crucial en el máster de profesorado, ya que representa la culminación del aprendizaje y la aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo del curso. Consiste en un proyecto final que permite a los estudiantes investigar en profundidad un tema relacionado con la educación, formulando preguntas de investigación, analizando datos y proponiendo soluciones prácticas. Algunos aspectos clave del TFM incluyen: elección del tema. Los estudiantes eligen un tema que les interese dentro del ámbito educativo, que puede abarcar desde metodologías de enseñanza, estudios sobre el aprendizaje hasta la inclusión y diversidad en el aula. Investigación. Se requiere que los estudiantes realicen una revisión exhaustiva de la literatura existente, y en muchos casos, lleven a cabo una investigación empírica, ya sea mediante encuestas, entrevistas o análisis de casos prácticos. Metodología. Los estudiantes deben diseñar y justificar la metodología a utilizar en su investigación, eligiendo enfoques cualitativos, cuantitativos o mixtos, según sea apropiado para su estudio. Redacción y presentación. El TFM debe ser presentado en un formato académico, siguiendo las normas de citación y redacción adecuadas. Al finalizar, los estudiantes realizan una defensa oral ante un tribunal, donde presentan sus hallazgos y responden preguntas sobre su trabajo.
Reflexión profesional. A través del TFM, los estudiantes tienen la oportunidad de reflexionar sobre su desarrollo profesional y las implicaciones de su investigación para la práctica educativa. El TFM no solo permite a los estudiantes demostrar sus competencias y conocimientos, sino que también les proporciona una base sólida para futuras investigaciones, desarrollos profesionales o estudios de doctorado en el ámbito educativo.